A los 29 años, recibí una llamada inesperada de mi madre después de casi 5 años de silencio. Me dijo que mi hermana y su esposo estaban pasando por una tragedia y necesitaban mi ayuda. Aquí está el giro: el hombre que ahora es el esposo de mi hermana alguna vez estuvo destinado a ser mi prometido. Mi hermana, Melissa, de 27 años, comenzó a salir con Lucas, mi prometido, el mismo día en que me comprometí. Lucas y yo habíamos estado juntos desde la universidad, y después de casi 5 años de noviazgo, me sorprendió con una propuesta en una fiesta que organizó en mi honor. Estaba en el séptimo cielo hasta que salí al patio trasero para atender una llamada y encontré a Melissa y Lucas envueltos en un apasionado abrazo. Durante unos segundos impactantes, ni siquiera se dieron cuenta de que estaba ahí, congelada en incredulidad. La traición dolió como nada que hubiera sentido antes, especialmente en lo que debería haber sido una de las noches más felices de mi vida. Cuando finalmente se dieron cuenta de mi presencia, se separaron, pero ya era demasiado tarde para reparar la devastación. Corrí hacia mi auto y conduje frenéticamente al hotel más cercano, con el corazón acelerado mientras trataba de procesar la traición. Justo cuando intentaba convencerme de que todo esto era una pesadilla horrible, recibí un mensaje de texto de Melissa. Se disculpó y confesó que estaba enamorada de Lucas, revelando que su affair había estado ocurriendo durante bastante tiempo. Me derrumbé en esa habitación de hotel, sintiéndome más destrozada de lo que jamás pensé posible. Pronto Lucas me envió un mensaje similar, diciendo que me había propuesto matrimonio en un intento erróneo de olvidar a Melissa. En cambio, el compromiso solo profundizó sus sentimientos por ella. Afirmó que no se trataba de mí, se trataba de su supuesta destino juntos. Yo no era más que una distracción temporal, un peldaño para que finalmente estuviera con Melissa. Pasé un par de días en el hotel, tratando desesperadamente de recuperar la compostura y convenciendo a mí misma de que este cruel giro del destino solo era una mala broma. Después de 4 largos días, regresé a casa para recoger mis cosas y enfrentar la realidad. Al llegar, descubrí que mi familia había estado viviendo con Lucas, esperando mi regreso. Podría haber sido una escena conmovedora en diferentes circunstancias, pero la traición arrojaba una sombra oscura. Todos me bombardearon con mensajes, desesperados por una respuesta después de mi repentina desaparición. Así que, cuando crucé la puerta, estalló el caos. Los abrazos y exclamaciones de alivio me rodearon. Para mi sorpresa, Melissa se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me envolvió en sus brazos. Yo estaba allí, inmóvil, sintiéndome como una estatua silenciosa mientras todos celebraban mi regreso. Cuando el ruido finalmente se disipó, aclaré mi garganta y anuncié que solo estaba allí para recoger mis cosas y marcharme para siempre. Lucas había estado parado en silencio hasta entonces. Al escuchar mi intención de mudarme, intervino, diciendo que no había necesidad de que me fuera porque él ya había empacado sus cosas. Planeaba mudarse con Melissa ahora que todo estaba al descubierto. Para mi asombro, mi familia, mis padres, mi tía y la hermana menor de mi papá, sonreían como si esto fuera una ocasión alegre. Melissa estaba al lado de Lucas, abrazándolo torpemente mientras me miraba con una mezcla de tristeza y una sonrisa que se sentía totalmente fuera de lugar. No pude contenerme más y confronté a mi familia sobre sus ridículas sonrisas. En lo que a mí respectaba, Melissa acababa de destruir mi compromiso y robar a mi novio de casi 5 años. No había nada gracioso ni dulce en esa situación. Mi madre fue la primera en responder, diciéndome que no podían cambiar el pasado, pero podían aceptar el futuro. Creían que ese futuro incluía a Melissa y Lucas juntos. Claro, era una relación nacida de la traición, y reconocieron el dolor, pero insistieron en que necesitaba entender que esto era lo mejor. Melissa luego intervino, pidiendo disculpas por haber tomado a mi novio. Afirmó que no podía evitar enamorarse de él y desearía haberme dicho antes. Lamentó que tuviera que descubrirlo así, pero ella y Lucas estaban locamente enamorados y querían construir una vida juntos. Entonces, justo frente a mí, se besaron. Mi madre incluso tuvo la audacia de limpiarse una lágrima del ojo. Perdí el control. Este no era un momento para la sentimentalidad, era repugnante. Para mi sorpresa, mi familia parecía molesta por mi reacción, acusándome de ser una niña malcriada. En lugar de apoyar a mi hermana, dijeron que estaba haciendo todo esto sobre mí. Me quedé atónita por su actitud y grité que todos se fueran de mi casa. No podía creer que estuvieran defendiendo a Melissa y Lucas mientras me pintaban a mí como la villana. Actuaron como si estuviera exagerando. Mi padre intervino, diciéndome que dejara de actuar como una niña. Dijo que estas cosas pasan y que debería tomarlas con calma. Quería que celebrara que mi hermana finalmente había encontrado a su alma gemela en lugar de estar celosa. Todos estaban actuando irracionalmente, y no podía lidiar con eso más. Levanté las manos en frustración.
Me retiré a mi habitación y comencé a empacar mis cosas. Me fui de nuevo sin decir una palabra, ignorando sus llamadas para que me detuviera. No tenía nada más que decir porque estaba claro que les importaba más la felicidad de Melissa que la mía o lo que era correcto. Enfocados en justificar las acciones de Melissa, pasaron por alto que yo también era una persona con sentimientos reales. Después de ese día, mi familia se comunicó varias veces, pero decidí no responder. No les debía nada. Un par de semanas después, recibí una invitación para la boda de Melissa y Lucas, que rechacé de inmediato. Todos nuestros amigos en común hicieron lo mismo, negándose a asistir por solidaridad. Incluso algunos familiares que conocían la verdad se distanciarse de mi familia después de presenciar cómo me trataron. Ahora, 5 años después, he cortado en gran medida los lazos con ellos. De vez en cuando, intentan reconectar, deseándome lo mejor en mi cumpleaños o año nuevo, pero siempre ignoro sus mensajes. Nunca los bloqueé, pero los eliminé de mis listas de amigos y seguidos en mi cuenta pública, permitiéndoles ver lo suficiente como para saber que había terminado con ellos. Quería que vieran que estaba viviendo una vida fabulosa, que ardieran de celos por lo que habían perdido. Se sentía mezquino, pero era lo menos que podía hacer después de la forma en que me habían traicionado. Durante los últimos años, no tenía idea de lo que estaban haciendo hasta hace aproximadamente 4 días. Mi madre me llamó desde un número desconocido. Tan pronto como me di cuenta de que era ella, casi cuelgo, pero sus súplicas desesperadas por una oportunidad para hablar me detuvieron. Aparentemente, estaban en apuros y necesitaban mi ayuda. A regañadientes, acepté hablar con ella durante unos minutos, si solo porque su angustia tiraba de mi sentido de humanidad. Ella explicó que Melissa y Lucas habían comenzado su propio negocio hace un par de años, pero estaba fracasando miserablemente. Los inversionistas se estaban retirando y estaban luchando por obtener ganancias. En un intento desesperado por salvarlo, pidieron aún más dinero prestado, pero eso solo empeoró su situación. Ahora, estaban ahogándose en deudas, con prestamistas acercándose. Eran acosados por todos, desde empleados hasta inversionistas y las personas de las que habían pedido prestado. Mi madre, sabiendo que yo llevaba una vida cómoda, se volvió hacia mí como último recurso, rogándome que les prestara dinero para saldar sus deudas. No era una suma pequeña, quería 75,000 pesos. Le pregunté por qué Melissa no me estaba llamando directamente para pedir ayuda y por qué había enviado a mi madre a hacer su mandato. Mi madre reveló que Melissa y Lucas no sabían que ella se estaba comunicando conmigo. Le habían ordenado que no se acercara a mí porque, bueno, todos sabíamos lo que había pasado hace 5 años. Melissa no estaba lista para aceptar ayuda de mí, pero mi madre insistió en que no conocía a nadie más que pudiera proporcionar tal cantidad en poco tiempo. Habían pasado meses y Melissa y Lucas estaban luchando incluso para poner comida en la mesa. Mis padres estaban haciendo lo que podían, al igual que la familia de Lucas, pero simplemente no era suficiente. Tenían sus propios gastos que cubrir, especialmente ya que la mayor parte de mi familia estaba jubilada, al igual que los padres de Lucas. Sin otras opciones, mi madre se había vuelto hacia mí en busca de ayuda. Podría haber ayudado, pero no tenía ganas de hacerlo. Melissa había tomado la decisión correcta al no contactarme. Habían perdido todo derecho a pedir ayuda el día que me traicionaron. Le dije a mi madre que no podía asistirlos, y aunque pudiera, no lo haría. Sonaba desconsolada, acusándome de ser cruel y instándome a pensar en la familia. Le recordé que ni Melissa ni Lucas pensaron en mí durante su affair, ni mi familia consideró mis sentimientos mientras los apoyaban. Había trabajado demasiado duro para llegar a mi posición actual, y no estaba dispuesta a tirar 75,000 pesos a personas que no merecían ni un centavo de eso. Mi madre comenzó a llorar por teléfono, expresando su shock por lo egoísta que me había vuelto. Me advirtió que Melissa y Lucas se meterían en serios problemas si no los ayudaba. Le dije que era una pena, pero no iba a ayudarlos, y colgué. Desde esa conversación, mi madre me ha bombardeado con mensajes de texto, suplicándome que reconsiderara y pensara en mi hermana por una vez. Insistía en que no era el momento para una venganza mezquina y que la situación de Melissa era grave. Si no ayudaba ahora, me arrepentiría más tarde. Su comportamiento me estaba volviendo loca, y no sabía cómo responder sin sentirme como la villana. Soy la que por no ayudar financieramente a mi hermana después de que robó a mi prometido hace 5 años. Actualización, finalmente bloqueé a mi familia. Había dudado en hacerlo antes porque quería que vieran mi vida y sintieran celos. También temía cortarlos completamente, preocupándome de que pudiera arrepentirme si algo malo les pasaba. Pero ahora, no me importa. Debería haber hecho esto hace 5 años. No entiendo por qué los mantuve cerca tanto tiempo. Eso fue lo realmente mezquino.
Negarme a ayudar a mi hermana ahora no es mezquino, es simplemente lógico. Ya han desperdiciado tanto dinero, y aunque les diera lo que pidieron, sabía que no podrían devolverlo. 75,000 pesos es una cantidad considerable, aunque podría estar financieramente estable. Eso no significa que pueda simplemente regalar ese tipo de dinero sin esperar algo a cambio. Si fuera un amigo cercano en necesidad, aún esperaría que me pagara. Pero estos no son amigos cercanos ni familia. No puedo contar con ellos para que me devuelvan el dinero. Así que, realmente no hay razón para ayudarlos. Es así de simple. Hablé con algunos amigos sobre la situación para conocer su opinión, y todos coincidieron en que hice lo correcto al rechazar el dinero. Ni siquiera fue por venganza. Simplemente no tenía sentido ayudar a las mismas personas que me habían hecho daño en el pasado. De todos modos, ahora tengo bloqueada a mi madre, así que ya no puede hacerme sentir culpable, y me siento aliviada. Actualización 2. Hoy ocurrió algo importante. Mientras estaba en el trabajo, mi vecina llamó, diciendo que una pareja estaba afuera de mi casa gritando para que saliera. Dijo que parecían desquiciados y que habían estado golpeando mi puerta durante aproximadamente una hora, negándose a irse. Pedí una descripción y, en el fondo, ya sabía quiénes eran. Cuando me describió, mis instintos se confirmaron. Melissa y Lucas me estaban esperando cuando llegué a casa. Mi vecina me instó a regresar porque no pensaba que vinieran con buenas intenciones. Estuve de acuerdo con ellos. Sabía que el problema estaba garantizado. Conduje a casa lo más rápido que pude, preocupada de que pudieran encontrar una manera de entrar. En unos 15 minutos, llegué y los encontré intentando forzar la cerradura de mi puerta principal. Estacioné frente a mi casa y los confronté, preguntando qué pensaban que estaban haciendo. Intenté llamar a la policía, pero Lucas se lanzó hacia mí y me quitó el teléfono de la mano. Melissa se acercó e insistió en que solo estaban allí para hablar y que no querían nada de mí, no en ese momento. Al menos, les dije que fueran rápidos y que no entrarían. Cualquier cosa que tuvieran que decir tenía que discutirse afuera, en el jardín. Para mi sorpresa, estuvieron de acuerdo, lo cual me alivió. Invitarlos a mi casa parecía una mala idea, especialmente dada su actitud hostil. Como decían que no querían nada de mí, Melissa comenzó a hablar. Explicó que mi madre la había puesto al tanto de nuestra conversación telefónica y mi decisión de ignorar sus mensajes posteriores y bloquearlos. Han pasado 5 años desde que sucedió todo, así que realmente debería haberlo superado ya. En cambio, me encontraba recurriendo a acciones tontas y dramáticas solo para llamar un poco la atención de mi familia. Melissa afirmó que se sentía insultada por mi negativa a ayudarlos, y esa era la razón principal por la que había venido a hablar conmigo. Mencionó que había logrado reunir algo de dinero por ahora, pero advirtió que había una fuerte posibilidad de que necesitaran más en el futuro. Había vendido su casa y todas sus joyas para conseguir los fondos iniciales, y no podía hacer eso de nuevo. Necesitaba saber que podía contar conmigo para ayudar cada vez que lo necesitaran. Le dije rotundamente que no. Insistí en que no debía contar conmigo para nada, ya que albergaba un profundo odio hacia ella y Lucas. Mi ira brotó y le advertí que estaba haciendo todo lo posible por no golpearla en ese momento. Sería lo mejor para ellos irse. Para mi sorpresa, Lucas tuvo la osadía de decir que no se irían hasta que firmara un documento confirmando que proporcionaría apoyo financiero en el futuro siempre que lo necesitaran. No podía creer su atrevimiento. ¿Cómo podían pensar que firmaría algo bajo presión? Estaba segura de que eso ni siquiera era legalmente vinculante, y debían estar locos si pensaban que podían manipularme así. Les ordené que se salieran de mi casa, pero Melissa me empujó, insistiendo en que tenía que ayudarlos porque, después de todo, éramos familia y no podía simplemente huir de mis responsabilidades. Me sorprendió su audacia, y la urgencia de abofetearla surgió dentro de mí, pero me contuve. La violencia solo haría que la situación escalara. En su lugar, me agaché para recoger mi teléfono, que se había caído cuando Lucas lo derribó de mi mano, y salí corriendo. Salté a mi auto, arranqué el motor y me fui sin mirar atrás. Ni siquiera había apagado el motor, así que aún estaba funcionando mientras aceleraba, dejándolos atrás. Una vez que estuve a una distancia segura, llamé a la policía para explicar lo que acababa de suceder. Regresé a casa justo a tiempo para ver a los oficiales llegar. En unos 20 minutos, los puse al tanto de todo, y arrestaron a Melissa y Lucas. Sabía que los cargos no serían graves y que probablemente se saldrían fácilmente, pero valía la pena deshacerme de ellos, al menos por el momento. Pasaron un par de horas desde el incidente y no había escuchado de nadie en mi familia, lo cual se sentía inusual.
Esperaba que al menos uno de ellos intentara comunicarse desde un número diferente. Pero nada. O finalmente habían decidido retirarse, o simplemente estaban esperando el momento adecuado para contactarme cuando las cosas estuvieran menos tensas. Actualización 3. Así que ha pasado aproximadamente una semana desde mi última actualización, y honestamente comencé a creer que mi familia me dejaría en paz después de que llamé a la policía sobre Melissa y Lucas. Estaba equivocada. Ayer, mis padres aparecieron en mi casa, pidiendo si podían hablar conmigo un momento. Parecían mucho menos arrogantes y engreídos que Melissa y Lucas, así que, a regañadientes, los dejé entrar. Mi madre comenzó a llorar tan pronto como entró en la casa. Expresó lo mucho que lo sentía por haber tomado el lado de Melissa sobre el mío. Mi padre intervino, diciendo que después de escuchar sobre el arresto de Melissa y Lucas y el hecho de que me habían empujado físicamente, ya no podían verlos de la misma manera. Habían decidido cortarlos de sus vidas por completo. Durante su visita, mi madre siguió llorando, mientras mi padre explicaba su arrepentimiento por haber apoyado a Melissa en el pasado, reconociendo que yo había sido la verdadera víctima. Aprecié sus esfuerzos por aceptar lo que había sucedido, pero les dije que se sentía como poco, demasiado tarde. Me había acostumbrado a vivir la vida a mi manera y no tenía intención de volver a priorizar a mi familia sobre mí misma. Por mucho que valorara sus disculpas, no podía comprometerme a reconstruir una relación que sentía ya estaba irremediablemente dañada. Protestaron un poco, insistiendo en que podíamos arreglar las cosas si yo quería, pero ahí radicaba el meollo del asunto: no quería. Todo lo que quería era estar sola. Reconocí sus intentos de hacer las paces, pero les dije firmemente que había terminado. Parecían decepcionados, pero finalmente se fueron, pidiendo si al menos podía desbloquearlos para que pudiéramos mantenernos en contacto. Desbloqueé a mis padres, lo cual se sintió extraño, pero supongo que era mi forma de dejar la puerta ligeramente entreabierta, aunque no tenía intención de cruzarla pronto.